trace los siguientes campos vectoriales. Esta lección mostrará cómo usar el diagrama de engranajes en 3D para trazar campos vectoriales en 3D. Cuando se usa el diagrama de engranajes en 3D, este es siempre el gráfico inicial o predeterminado. Tenemos que desactivarlo o eliminarlo. Podemos desactivarlo haciendo clic la marca de verificación de la izquierda. Podemos eliminarlo de la siguiente manera pulsando la X de la derecha. Haré clic en la X a continuación. Desde la barra de agregar al gráfico en el menú inferior, selecciona el campo vectorial. A continuación, active el campo vectorial haciendo clic en la casilla de la izquierda. Los MNNP son X, Y y Z componentes del campo vectorial. Mirando a continuación, de forma predeterminada, los vectores se están escalando. Dividiendo por 4. Podemos cambiar esto para que los vectores parezcan más largos o más cortos. Hay 3 modos: rectangular, esférico y cilíndrico. También podemos controlar el número de vectores a lo largo de los 3 ejes porque tenemos un campo vectorial 3D. Vamos a establecer el número de vectores a lo largo de cada uno de los a las 9 y tenemos algunas opciones adicionales a continuación. Para el primer campo vectorial, la componente X es X, la componente Y es Y negativa, y el componente Z es X negativo. Esto indica que ingresamos M es igual a la pestaña X, Y es igual a la pestaña, Y negativa y P es igual a menos X. Introduzca o observe el vector campo automáticamente. Aparece a la derecha. Si creemos que hay demasiados vectores en el campo vectorial, podemos cambiar el número de vectores a lo largo de los ejes. Cambiemos los 9 por 7. Y quizás esto se vea un poco mejor. También podemos ampliar y alejar la imagen usándola a más o menos en la parte superior. Pero fíjate, cuando lo hacemos esto, nada cambia debido a la escala y al número de vectores a lo largo del eje. Si cambiamos los vectores dividiendo entre 4, digamos que 6, esto será acorta el vector. Si queremos cambiar el campo vectorial, de modo que todos los vectores tengan del mismo color, podemos hacer clic debajo de donde dice, usa un color primario constante. De forma predeterminada, todos los vectores ahora son azules, lo que podemos cambiar haciendo clic en la barra azul de la parte superior y seleccionando un color diferente. Volvamos a la configuración predeterminada y no usemos colores primarios constantes. Ahora echemos un vistazo a nuestro segundo campo vectorial. La componente X es 2X. La componente Y es el signo Y, y la componente Z es 2Z. Esto indica que ingresamos M es igual a 2X tab, N es igual al signo Y, tab. NP es igual a 2Z. Introduzca. Y de nuevo, el vector el campo aparece a la derecha. Y, por supuesto, podemos hacer ajustes en la escala, así como en el número de vectores a lo largo de los ejes si queremos una vista diferente. Espero que te haya resultado útil.